Decíamos que es un día histórico, ¿no? Porque en otras partes del mundo la marihuana es legal, el consumo de marihuana es legal, pero aquí se está dando que es la primera vez que un país se encarga, o el Estado se encarga de la producción, la distribución y la comercialización. Entonces, es un modelo novedoso en todas partes del mundo y está siendo observado precisamente este experimento uruguayo desde distintas partes entonces del planeta. Y hay muchos estudios, mucha información al respecto y como anunciábamos, vamos a estar brindando más detalles a partir de esta charla para comprender un poco también el proceso, Cristian, ¿no? De lo que viene siendo la legalización de la marihuana aquí en nuestro país. Es que tuvo muchos capítulos. Muchas marchas, contramarchas, pero sobre todo un origen que en realidad se remonta a 5 años atrás. De esto en realidad va a dar cuenta, como decíamos recién, uno de los autores del libro Marihuana Oficial, editado por Sudamericana, que está por estos días en librerías, que va a tener una próxima presentación. Guillermo Draper está con nosotros aquí en Buen Día Uruguay. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien, gracias por la invitación. Nos tenemos que remontar al año 2012. Año 2012 cuando... Gabinete de Seguridad. Sí, no sé si se acuerdan, en 2012 un episodio violento en la muerte de un pisero en La Pasiva. Sí. Después hubo otros episodios de violencia y el entonces presidente José Mujica decidió armar un pequeño grupo de trabajo, un gabinete de seguridad con ministros de su confianza para idear medidas que mejoraran la seguridad y la convivencia. Fue Huidobro. Fue Huidobro y que creo que de la batería de medidas fue la última que se anunció en esa conferencia y le correspondió al ministro de Defensa anunciarlo. Pero de aquellas 12 medidas, ¿recuerdan otra? La que más impactó y generó comentarios fue esta. Sí. Incluso no todas se aprobaron. Si se acuerdan, había otra que era muy polémica, incluso en la interna del gobierno, que era la internación compulsiva de adictos. Sí, claro. Que esa fracasó en el Parlamento, no contó con apoyo ni siquiera del oficialismo. Después hubo medidas de aumento de penas a los narcotraficantes especializados en pasta base, por ejemplo. También aumento de penas a los policías corruptos, creo que había también. Pero la que algunas se aprobaron. Pero que se robó las miradas fue esa los comentarios y la suspicacia, en fin. Fernández Huidobro, que fue que era mano derecha de Mujica, obviamente, en ese gobierno y que todos nos dicen que fue el que lo termina convenciendo de que esta era una buena idea que a priori Mujica no tenía en su agenda. ¿Qué busca, en definitiva, distintos aspectos, ¿no? Por un lado, se decía combatir la delincuencia, en realidad el narcotráfico, ¿no? Como fin fundamental. Sí, esa es la idea original de Fernández Huidobro y de Mujica, es que esta ley sirva para combatir al narcotráfico con las reglas del mercado. Con la idea, Fernández Huidobro presenta 2 documentos que nosotros conseguimos para el libro, en los cuales esboza un poco cuál es su idea con la regulación de la marihuana, que excluía, por ejemplo, a los autocultivadores y a los clubes de cannabis porque consideraba que no había un buen mecanismo de control de esa droga. Él lo único con lo que está de acuerdo es con lo que se está haciendo ahora, que es la venta en las farmacias, y que fue lo último en realidad que se termina aplicando. Pero la lógica era esa, era combatir al narcotráfico con las reglas del mercado y no con el prohibicionismo que llevaba 50 o X cantidad de años de fracaso, con aumento de consumidores permanentemente, con aumento de la violencia vinculada al narcotráfico, con aumento como ya dije, de consumo a nivel general de todas las drogas. Entonces, él consideraba que había que buscar una alternativa y esta podía ser una de ellas. Y hay otro capítulo también del cual todo este proceso se ocupó, porque había una gran paradoja, ¿no? Consumo legal, pero el autocultivo ilegal. Recordemos, por ejemplo, y está documentado en el libro, el famoso caso de Alicia Castilla. Que conviene repasarlo, porque también antes de que Uruguay diera la vuelta al mundo en materia de prensa por este tema, también fue noticia por la detención de Alicia Castilla. Sí, Alicia Castilla, si recuerdan, es una militante de la causa, experta en el tema del cannabis, es pareja de Vidart. Del antropólogo Daniel Vidart. Exacto, Daniel Vidart. Y ella fue detenida por tener una cantidad de plantas de marihuana en su casa, fue denunciada por una persona que vivía con ella, estuvo presa en unas condiciones bastante duras, ella hizo una huelga de hambre para que cambiaran de cárcel y fue una de esos presos emblemáticos que dio impulso a los impulsores de
valga la redundancia, los impulsores de la ley y de la regulación, fue uno de los casos emblemáticos que ayudó a empujar a los autocultivadores y a los que querían un cambio en la ley a salir a la calle a protestar. Yo te consulto respecto a lo que hablábamos más temprano, que tiene que ver con el fin en sí mismo, ¿no? La idea original de combatir el narcotráfico. Los narcotraficantes no solo trabajan con marihuana, ¿no? Utilizan otras sustancias para sostener su negocio. ¿Entendés que esta legalización de la marihuana puede implicar un golpe al narcotráfico, al menos un revés importante? Es difícil, o sea, lo que vos decías, el narcotráfico mueve muchas drogas, tiene más de un mercado, no es solo la marihuana. Incluso algunos de los que retomaron la idea de Mujica de combatir al narcotráfico con esta ley, en realidad tratan de aplicar esta ley más con una mirada de salud pública, de cuidar al consumidor. Relativizan ese aspecto. Relativizan ese aspecto, relativizan el impacto real que puede tener sobre el narcotráfico. Lo cierto también es que ya hay más de 6.000 autocultivadores, hay más de 60 clubes, y esa gente que ya no tiene que recurrir al narcotráfico para acceder a una droga que ya consumía, o capaz que algunos no iban al narcotráfico y tenían sus plantas en su casa, y hoy las pueden tener, si se registraron, sin tener temor de que supuestamente sin tener temor de que le tiren la puerta abajo y le decomisen la droga. Entonces, para 12.000 personas más o menos, que es un cálculo que se hace, ya hoy la ley está funcionando y les está permitiendo evitar el narcotráfico. Menos del narcotráfico. Sí, es al menos vinculado a la marihuana. El consumo de psicoactivos no legales ha estado desde siempre rodeado de prejuicios y la marihuana concretamente demonizada desde diferentes ámbitos desde hace muchísimo tiempo. También vinculada a la bohemia, al mundo artístico, al bajo, al inframundo, a lo que sea. ¿Ayudó todo este experimento en esta crónica que investigaste y realizaste en el libro a fomentar una discusión un poco más seria y un poco más centrada y objetiva sobre el tema marihuana? Yo creo que abrió una discusión, obviamente, que no se daba, y como en toda discusión hay discusiones centradas, hay discusiones que son con argumentos falaces de un lado y del otro. Entonces, el tema sí se puso en la agenda, se puso en carpeta. A nivel internacional, Uruguay está siendo observado también por esto que está sucediendo. Entonces, creo que ayudó, hizo más honesto quizás la discusión, pero siempre va a haber, lo que te digo, argumentos que bien o mal utilizados de un lado y del otro, y exageraciones de un lado y del otro para deslegitimar la opinión del adversario en la discusión. Vamos a lo concreto. De acuerdo a toda la información que ha trascendido con relación a los efectos que genera esta marihuana que a partir de hoy se vende en las farmacias, si no pega, como se dice habitualmente, ¿no? Si no pega, esos 5.000 inscriptos en el registro van a recurrir a donde la conseguían antes, ¿no? ¿Pega o no pega? ¿Qué tipo de marihuana es la que se comercializa? ¿Entendés que tal vez es a propósito que no genera los efectos que otro tipo de marihuana que se puede conseguir por ahí da? Ahí yo lo que planteamos en el libro es un poco la lógica que siguió el gobierno y las autoridades para tomar la decisión de qué tipo de marihuana vender. Y ahí, además de la cata que comentaban hoy, esa que se hizo en Punta del Este, el gobierno había conseguido 5 variedades de marihuana y decidió plantar y cultivar en esta primera etapa de la ley las 2 con menor efecto psicoactivo. La lógica detrás de eso, que según el gobierno, era que había gente que quizás nunca había consumido, que iba a empezar a consumir, o consumidores no muy habituales de la droga, y ofrecerles una droga con mucho pegue, por decirle como se dice, podía generar algunos efectos adversos en gente que no estuviera acostumbrada. El gobierno tiene otras 3 variedades que tienen más efecto psicoactivo y están en condiciones de ponerlas a producción en un plazo breve, y en unos meses tener una producción de droga que tenga más efecto psicoactivo. A eso se agrega otra cosa, que es que por lo general la gente que consume marihuana con efecto psicoactivo alto, muchos son autocultivadores o van a clubes que les ofrecen un efecto superior. Que las farmacias es algo más para un consumidor, claro,
profesional o no sibarita, como le dicen en broma. Claro, tenemos clubes, tenemos instituto de regulación. Lo que todo está apuntado, y la venta en farmacias también, folclóricamente al uso recreativo. ¿Por qué pensás, Guillermo, y en esta documentación que has realizado en el libro, que el tema marihuana medicinal está más estancado respecto al uso recreativo? Sí, es una sorpresa incluso a nivel internacional. Cuando miran a Uruguay les sorprende que Uruguay haya empezado por la marihuana recreativa y no por la medicinal, cuando en todas partes del mundo es al revés. Y no hay una explicación más allá de que hay ciertas trabas dentro del gobierno anterior, y del actual gobierno había ciertas trabas en cuanto a lo medicinal. Algunas miradas con cierta duda con respecto a su real potencial desde dentro del Ministerio de Salud Pública, y nada, el gobierno decidió empujar primero lo recreativo, que era lo que diferenciaba a Uruguay del mundo, y lo medicinal no han podido. Incluso hay algunas autoridades que, ahora que esto está puesto en marcha, están diciendo, bueno, el siguiente paso tiene que ser sí o sí lo medicinal. Claro, seguramente había más gente reclamando que se liberara la venta con fines recreativos que medicinal, en cuanto a el consumo masivo, el consumo popular, ¿no? Mucho más gente la consume con ese fin recreativo, ¿no? Sí, Por más que algunos sostienen que está aprobado los beneficios para algunos tratamientos. Pero a propósito, la consigna está planteada ya incluso desde ayer en las redes sociales, y muchos televidentes de Buen Día Uruguay han dejado algunas consultas o comentarios, por ejemplo en Facebook, y Sofi tiene desde la pantalla, bueno, precisamente algunos de ellos. Sí, Fede, son muchos los mensajes que están llegando. Seleccionamos dos y uno tiene que ver con el tema de la marihuana medicinal. Pero vamos con el primero. Carolina dice, es muy lamentable, coincide en todo lo dicho por los demás, pero, perdón, me confundí. Tiene una pregunta, es la misma usuaria, Carolina, que dice, tengo una pregunta y sería, ¿dónde va destinada la plata que se gana de la venta de la marihuana? ¿A qué fin? ¿Tiene acaso un fin social que ayude justamente a rehabilitar a los consumidores adolescentes de marihuana y otras drogas? Esa es la pregunta que presenta Carolina. Y luego un mensaje de Karen que habla justamente de la marihuana medicinal y dice, ojalá el aceite de cannabis fuera tan accesible. Hay tantas personas que lo necesitamos, que sufrimos de dolores todos los días. En mi caso padezco fibromialgia y fatiga crónica. Otras personas que lo necesitan también para tratar otras enfermedades, y para obtenerlo sale carísimo. Una lástima que gente que lo necesita para problemas de salud no pueda tener las mismas facilidades que aquellos que solo quieren fumar un porro. Saludos a todos. Son dos de los mensajes que nos llegaron, que son un montón obviamente, pero bueno, seleccionamos estos que tienen que ver justamente con lo que estaban hablando ustedes. La pregunta que hacía Carolina, creo que decía en el primer mensaje, tiene que ver un poco también con una consulta que tenía previsto hacer. ¿Es un buen negocio desde lo económico para el Estado esta ley, esta regulación de la marihuana? Como lo han establecido, en realidad no es un buen negocio como capitalista. Uno podría, no tiene fin podría recaudatorio, digamos. No tiene fin recaudatorio en buena medida, porque la idea es combatir en precio con el mercado negro, pero además es un mercado tan regulado que vos tenés la cantidad de producción ya fijada, el tipo de producto ya fijado, el precio final ya fijado, los puntos de venta específicos. O sea, no es un producto que se va a vender como cualquier otro en el mercado. Es un mercado que ya de antemano agarrás una lapicera, regla de 3 más o menos, y ya sabés cuánto vas a recaudar si se vende toda la producción. Y si no se vende toda la producción, ahí hay un tema que es una de las novedades que conseguimos para el libro. El Estado se haría cargo, o le compraría a las empresas toda la producción, aun cuando esa no se termine vendiendo. No hay riesgo para las empresas, entonces. En ese sentido no hay riesgo para las empresas si la producción es de calidad, como lo exige el IRCA. El Estado se tiene que hacer cargo de la producción. Y lo recaudado, ¿qué fin tendrá después? En realidad lo recaudado sirve para el funcionamiento, del sistema y nada más. del IRCA, y sí, que yo recuerde para eso solamente. ¿Y ha sido muy costoso para el Estado el proceso de producción? En realidad las licencias son de privados, o sea, la producción está en manos de 2 empresas que son las que se hacen cargo de la mayoría de los costos.
Lo que no sé es si los números, cuán bien le dan los números a esas empresas con la producción actual y con las ventas actuales. Bueno, es que se va a saber cuando se empiece también a vender. ¿Se esperaba o esperaban ustedes este número de inscriptos o digamos, sondeando no sé, desde a Juan Andrés Roballo o al resto del entorno de gobierno? ¿Se esperaba este número? ¿Se lo puede estimar como bajo? Quizás, en realidad era un poco un misterio. Ellos aspiran a que esta sea la vía de acceso mayoritaria de marihuana legal, con lo cual debería superar ampliamente a los autocultivadores y a los clubes. Todavía no lo hizo y después de un empuje inicial de inscriptos, eso se enlenteció y casi no se detuvo, pero avanza muy lento ahora. Y yo creo que está por debajo de las expectativas de las autoridades, un poco sí. Ellos confían en que en el futuro, a medida que esto funcione y si funciona bien, se va a ir naturalizando y la gente va a ir yendo a inscribirse y yendo a las farmacias. En instantes vamos a contar con testimonio, porque Marianela Lugano ya está en el móvil, como, bueno, apostada, es el tema del día, ¿no? Apostada allí en una de las farmacias y va a charlar con usuarios que están precisamente yendo a estrenarse en calidad de consumidores legales. Diferencias considerables en cuanto a los costos, ¿no? Que tiene la marihuana comprada en la farmacia que en el mercado negro, porque evidentemente al no ser legal es sensiblemente menor. Se venden estas presentaciones de 5 gramos como les contamos ya de hace unos cuantos días, y la diferencia de precio es abismal, porque se va a vender a 187 pesos cuando, por ejemplo, en el mercado negro los precios van desde 550 a 800 pesos. ¿Es razonable el costo que ha fijado el Estado para esta cantidad de marihuana, estos 5 gramos? En realidad ellos lo hicieron calculando más o menos el precio del mercado negro en su momento para hacerlo competitivo. Otra vez, la idea es robarle el mercado y un mercado se roba también en cuanto a calidad y precio, ¿no? Son las dos variables. El gobierno dice que tiene una buena que lo que tiene el producto que se va a vender es una buena calidad o calidad asegurada en cuanto a que sabes lo que estás consumiendo y no es si no está adulterado, no es la droga prensada que viene por lo general de Paraguay. El problema que dicen es que pega poco, o sea, es una de las... tiene bajo THC. Tiene bajo THC, es una de las críticas. Y lo otro es con el precio. Si vos no ponías un precio más o menos competitivo, es difícil competir. Claro. Guillermo, las medidas de las que recién hacíamos alusión, la anunciada en 2012, data de, mayo de 2012. Ahí el presidente era José Mujica, que por estos días, cuyo testimonio se ha ido a buscar, lógicamente, pero se termina aprobando, poniendo en marcha en el gobierno de Tabaré Vázquez, que es una persona que notoriamente se ha manifestado en contra del consumo de cigarrillo y de tabaco en general, y de marihuana también en particular. Sí, con argumentos médicos. Exactamente. ¿Corrió riesgo toda esta idea de naufragar una vez que se realiza la transición entre Mujica a Vázquez? Ahí lo que nosotros pudimos averiguar para el libro es que había gente dentro del gobierno que temía así que esto naufragara, integrantes incluso del actual gobierno que temían que el presidente Vázquez efectivamente iba a dejar de lado esta ley, no le iba a aplicar. Nosotros hablamos con Roballo y hablamos con Jorge Vázquez para el libro y ellos sostienen y aseguran que nunca estuvo en riesgo la implementación de la ley. Lo cierto es que en algún momento, nosotros lo contamos, Milton Romani, que era el secretario general de la Junta de Drogas, planteó en una reunión de gobierno sus dudas con respecto a la intención real del Poder Ejecutivo de aplicar la ley o no. Incluso él sentía que estaba siendo usado como mascarón de prueba para darse de frente contra el iceberg y que la ley no saliera, porque las cosas venían muy lentas. Claro. Y el gobierno había resuelto sacar de la agenda mediática y de su agenda de gobierno el tema, al menos públicamente, el tema marihuana. Claro. Entonces, sí, hubo temores. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo puede decir, estamos aplicando la ley, así que los que tenían esos temores eran infundados. Bueno, nosotros arrancamos Vende Uruguay en 2013 y la noticia siempre era es inminente la regulación y es inminente la fecha de comienzo de venta, y así lo fuimos corriendo hasta precisamente el día de hoy. En Montevideo hay 4 farmacias, una en Ciudad Vieja, otra en Malvin, otra en el barrio Cordón y otra en Pocitos. Y en una de ellas está Marianela Lugano con una de las personas que a partir de hoy está habilitada a ir a una de estas farmacias o de las otras del país a comprar entonces este producto. Nela, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo andan, chicos? Buen día para todos. Mucho frío en la calle, en las calles de Montevideo. Estoy en 25 de mayo 315, en la farmacia Tapié. Ingresamos para hablar con el encargado de la farmacia, pero no quiso dar declaraciones, y nos encontramos con Gonzalo. Tiene 34 años y no va a dar la cara porque me decía que mucha gente se lo puede tomar a mal. Por eso vamos a charlar con él de espalda. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, muchísimas gracias por estar. Buen día, buenos días. Contame un poquitito, tú te registraste hace 2 semanas aproximadamente, ¿cómo fue ese proceso? No, rapidísimo y fácil. Fui al correo, me entregué la cédula, constancia de domicilio, y me tomaron las huellas digitales y nada más, en 2 minutos. Perfecto. Y hoy es un día histórico para nuestro Sí. país. ¿Qué significa para vos, que sos un consumidor habitual de marihuana? Y nada, está bueno, que se pueda conseguir así libre, que no haya que andar buscando en ningún lado. Igual yo nunca fui de andar en bocas y nada de eso, solamente. ¿Cómo conseguías antes? Y por lo general con amigos que plantan, alguna vez he plantado también, pero el paraguayo, que se dice el paraguayo, que es el prensado, el de mala calidad, ese ya por suerte lo dejé de consumir hace muchos años. Y lo que es flores, sí, lo conseguía así con amigos o plantando. ¿Cuánto consumías por mes? ¿Cuántos gramos aproximadamente? Y consumís aproximadamente 10 gramos, 10, 15 gramos por mes. 10, 15 gramos. Sí. ¿Cuánto te salía eso? Y bueno, depende. Hasta se podía comprar, si ibas a comprar, te salía 1.000 pesos los 10 gramos. Sí. Bueno, contame qué compraste ahora, a ver. Bueno, ahora Tenemos las compré 2 bolsitas, dos Beta 1 variedades. y Sí. Alfa 1. Sí, así es. Una es variedad índica y otra sativa. Contame esas diferencias. Bueno, yo no tengo mucho conocimiento, pero por lo que tengo entendido que la índica afecta más lo físico, y la sativa es más mental, el pegue, lo que se dice, es más mental la sativa, y la índica más físico, más como que te levanta más. Perfecto. ¿Para cuántos días te da esto? Y yo creo que me da para 3 semanas, un mes, que creo que me da. ¿Sí? Sí. Perfecto. De 5 gramos cada bolsa. Sí, 5 gramos cada bolsa. Sí. ¿Ustedes tienen alguna pregunta desde piso? Los escucho. Bueno, Nela, primero agradecer y valorar el testimonio de esta persona que comentamos. Ya gastó la compra semanal, porque la ley permite que se compren hasta 10 gramos por semana, un máximo de 40 por mes. Y la pregunta concreta para esta persona es: ¿por qué en definitiva decidió registrarse como consumidor para comprar en las farmacias y no, en todo caso, vincularse a un club canábico o ser una persona que autocultiva? ¿Por qué la decisión de estar registrado para comprar en las farmacias? Bien, la pregunta del piso es: ¿por qué decidiste registrarte para comprar y no cultivar en tu casa o estar en un club canábico? Por el cultivo es porque tiene un proceso, un cuidado. Cultivar y cosechar, hay que cuidar. Las plantas, lleva todo un proceso que no es lo mío. Y los clubes por económico, nomás, mucho más barato venir a comprar acá que un club. ¿Qué precio manejan? Y un club se maneja en no sé, 3, 4, 5 mil pesos por mes. Bien, por ahí la respuesta, Fede. Muchas gracias, Nela, y gracias a Gonzalo por brindar su testimonio. Seguimos en contacto a lo largo de la mañana, Marianela. Un abrazo. Por supuesto, nos volvemos a reencontrar. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estos minutos. Qué cosa peculiar, ¿no? Interesante los argumentos que manejó. Muy claro, también. pero qué cosa paradojal, ¿no? No está incurriendo en ninguna ilegalidad, no está incurriendo en ninguna falta. Sin embargo, siente que le puede perjudicar mostrar su rostro. Lo explicaba al comienzo, Nela, ¿no? Y lo entiendo, ¿eh?
por el resto de la gente, por Claro. el qué dirán, tal vez, a la sociedad, más allá de este paso histórico que sea, le falta todavía derribar algunos mitos, ¿no? Claro, que el problema no lo tiene Gonzalo, en realidad. Claro, claro. Que de hecho hizo todos los pasos. Pero entonces, más allá de que estés de acuerdo o no con la ley, de que sea legal o no la marihuana, de que consumas o no consumas, hoy es legal, entonces que todavía parte de la sociedad entienda que, oh, mirá qué horrible, este señor compra marihuana, bueno, digo, está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? No digo, perfectamente se pueden comprar drogas legales sin que y dar la cara por ello. Este sería un caso más. Claro. Obviamente, este es un escenario que como decíamos, todavía está cargado de mucha demonización. Es eso, ¿no? A eso también nos vamos a tener que acostumbrar de a poco. Sí, no nos olvidemos también que la última encuesta que salió el otro día, sigue habiendo un 60% de la población que aproximadamente está en contra de la venta de marihuana en farmacias. Y es una cifra que casi no cambió desde que el gobierno de Mujica planteó la idea original de regularizar el mercado. Entonces sí, hay una mirada todavía compleja sobre el asunto. Es cierto además que al consumidor legal de marihuana se le exigen ciertas cosas que a consumidores de otras drogas legales no se le exigen, como registrarse, o sea, dejar las huellas Claro, digitales, huellas. que eso generó mucha polémica en la discusión parlamentaria de la ley. Muchas organizaciones sociales que estaban a favor de la regulación tenían muchas dudas con respecto a ese punto, porque justamente era... no sé si demonizar, pero por lo menos hacer una diferenciación Claro. con el consumidor de otras drogas legales, y que terminaron aceptando la mayoría de las organizaciones porque vieron que era un requisito necesario para que se aprobara la Si ley. no iban a seguir dando vueltas. Si y no, se iba a la seguir ley quizás no se postergando. aprobaba y era no avanzar. Esto era un paso para ellos. Y otros pasos que se necesitan dar es que haya, bueno, más farmacias, en todo caso, para que los uruguayos de todo el país tengan el mismo derecho a acceder de forma legal a la marihuana. Y otro aspecto que generó controversia, simplemente en el cierre ya para comentar, es que se vendan las farmacias también. ¿Te acordás de la discusión Sí, que sí. hubo respecto a farmacia sí, farmacia no? De modo muy sintético, ¿te parece adecuado que sean las farmacias el lugar de venta? Probó ser una de las cosas que dificultó más la aplicación de la ley. Fue un dolor de cabeza para las autoridades. Si se acuerdan, las farmacias originalmente fueron las que se propusieron. Sí. O sea, el centro de farmacias durante la discusión parlamentaria fue a una de las comisiones y propuso que fueran ellos los que se encargaran de venderla. Después las idas y vueltas demostraron que era algo complicado de llevar a la práctica hasta el día de hoy. Sí, bueno, sin duda. Hoy es la prueba clara. El próximo jueves 27 de julio en el Centro Cultural de España, a las 19:30 horas, es la presentación de Marihuana Oficial. La presentación oficial de Acá, Marihuana este Oficial, el libro de los colegas Cristian Müller Sierra y Guillermo Draper, que tuvo la gentileza de acompañarnos esta mañana. Es un libro de muy ágil lectura y que ayuda también a comprender todo lo que ha sido este proceso, que bueno, tiene, si se quiere, una resolución o un capítulo, o quizá un capítulo más, a partir del día de hoy. Guillermo, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a ustedes por la invitación. Muy gentil.